¿Y si le dijera que una sola carta contiene la clave para comprender el plan de Dios para la humanidad? Un texto escrito hace casi 2000 años que no solo dio forma a la fe cristiana, sino que desencadenó algunos de los mayores movimientos espirituales de la historia. Esa carta es el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Un documento tan poderoso que ha transformado vidas a lo largo de los siglos y sigue impactando a la gente hasta el día de hoy. Desde San Agustín hasta Martín Lutero, Romanos ha sido la chispa que ha encendido revoluciones espirituales, impulsando la comprensión de la fe cristiana. Pero, ¿qué hace que esta carta sea tan especial? Romanos no es solo un texto antiguo, es una explicación profunda y detallada de la buena nueva de Jesucristo. En ella, Pablo no solo presenta el mensaje de la salvación, sino que lo expone con una claridad inigualable, revelando que la salvación no se gana por méritos propios, sino que es un don gratuito de Dios, recibido por la fe. Cuando Pablo escribió Romanos, tenía en mente un público muy concreto, los cristianos de Roma. Esta ciudad no era solo la capital del Imperio Romano, sino el centro del mundo, el corazón palpitante de una civilización que dictaba el curso de la historia. El Evangelio se extendía y Roma era terreno fértil para este mensaje. Sin embargo, los primeros cristianos se enfrentaron a desafíos. La ciudad estaba inmersa en un contexto de idolatría, desigualdad y persecución. Muchos se preguntaban, ¿qué significa realmente ser salvo? ¿Cómo se puede ser justo ante Dios? ¿Y cuál es el papel de la ley y de la gracia? Pablo responde a estas preguntas con profundidad y autoridad. Presenta un mensaje central. Todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, pero por medio de Cristo hay redención para todos los que creen. Esta verdad ha cambiado la vida de innumerables personas a lo largo de la historia y también puede cambiar la suya. La estructura de Romanos, un mapa para la transformación. El libro de Romanos es más que un tratado teológico. Sigue una estructura lógica y poderosa que nos conduce a un viaje de comprensión y transformación. La condición de la humanidad. Todos han pecado y necesitan la gracia de Dios. La solución de Dios, la justificación viene a través de la fe en Jesucristo. La nueva vida en Cristo, ahora vivimos bajo la gracia, guiados por el Espíritu Santo. El propósito y el plan de Dios, tanto judíos como gentiles, forman parte del plan de salvación. La llamada a la transformación, la verdadera fe, se refleja en una vida de obediencia y amor. Este marco nos lleva a una comprensión profunda del Evangelio y del impacto que puede tener en nuestras vidas. Pero en Romanos no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla. Romanos, una invitación a la transformación. Imagina que cada palabra de esta carta se aplicara a tu vida. ¿Qué cambiaría? ¿Cómo se fortalecería tu fe? Pablo nos desafía a mirar en nuestro interior y reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Nos recuerda que la vida cristiana no se basa en nuestros propios esfuerzos, sino en la gracia de Dios. Si alguna vez te has preguntado, ¿me ama Dios de verdad? ¿Estoy perdonado? ¿Puedo cambiar mi vida? Romanos responde con un contundente sí. Este libro nos invita a sumergirnos en las profundidades del amor y la justicia de Dios, a abandonar las falsas seguridades de una religiosidad vacía y a confiar plenamente en Cristo. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo esta carta puede transformar tu forma de verte a ti mismo, al mundo y a Dios, y al final tendrás una visión mucho más clara del propósito de Dios para tu vida. Para entender realmente el libro de Romanos, tenemos que conocer al hombre detrás de la carta, Pablo, el apóstol. Su historia no es solo fascinante, es la prueba viviente del poder transformador de la gracia de Dios.
Antes de convertirse en el mayor misionero del cristianismo, Pablo era Saulo de Tarso, un devoto fariseo y despiadado perseguidor de los seguidores de Jesús. Era conocido por su estricta obediencia a la ley de Moisés y su celo por mantener intactas las tradiciones judías. Para él, el movimiento cristiano era una amenaza peligrosa que debía ser erradicada. Pero entonces ocurrió algo que cambió el curso de su vida y, en consecuencia, la historia de la fe cristiana. El encuentro que lo cambió todo. De camino a Damasco, donde pretendía arrestar a los cristianos y llevarlos de vuelta a Jerusalén para ser juzgados, Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Una luz intensa le cegó y cayó al suelo. Entonces oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y asustado, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue directa y transformadora: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Ese momento marcó el comienzo de un giro radical en la vida de Saulo. Durante 3 días permaneció ciego, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Entonces Dios envió a un hombre llamado Ananías para que le devolviera la vista y lo bautizara. A partir de ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol de Cristo. Este acontecimiento no solo cambió su identidad, sino que redefinió por completo su misión. El perseguidor se convirtió en perseguido. El acusador de los cristianos se convirtió en su mayor defensor. Pablo comenzó a dedicar su vida a difundir el mensaje del Evangelio, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, los pueblos que no formaban parte de la alianza original de Israel. Pablo, instrumento de Dios para los gentiles. Si había alguien con pocas probabilidades de liderar la expansión del cristianismo, ese era Pablo. Había pasado toda su vida enorgulleciéndose de su linaje judío y despreciando a los que estaban fuera de la alianza. Sin embargo, Dios lo eligió para llevar el Evangelio a los gentiles. Esto demuestra un principio fundamental que Pablo enfatiza en Romanos. Dios no elige a las personas en función de su pasado, sino de su propósito. La historia de Pablo demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Su pasado no le descalificó. De hecho, fue precisamente su testimonio de transformación lo que hizo tan poderoso su mensaje. Si Dios pudo usar a Pablo, puede usar a cualquiera. Pablo comprendía la profundidad del Evangelio porque había experimentado esa gracia de primera mano. Sabía lo que era vivir atrapado en el legalismo, tratando de alcanzar la justicia a través de las obras. Pero también conocía la libertad de vivir bajo la gracia de Cristo. Romanos, la esencia del mensaje de Pablo. La carta a los Romanos se considera la obra maestra teológica de Pablo, porque en ella expone de forma clara y lógica el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Responde a las preguntas más fundamentales de la fe cristiana. ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Cómo alcanzarla? ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Comienza explicando que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ninguna obra buena puede hacernos justos ante Dios. La ley de Moisés, aunque sagrada, solo revela nuestra incapacidad para cumplir las normas divinas. La solución, la justificación por la fe en Cristo. Este es el mensaje central de Romanos. La salvación no se gana, se recibe como un don. Pablo nos enseña que no nos salvamos por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Romanos 5:1. Esta verdad revolucionaria libera al cristiano de la esclavitud del miedo y la culpa y lo invita a vivir una nueva vida en Cristo. Una nueva identidad en Cristo.
Cuando comprendemos el mensaje de Romanos, nos damos cuenta de que nuestra identidad ya no radica en nuestras faltas, sino en la obra de Cristo. Si antes éramos enemigos de Dios, ahora somos llamados hijos amados. Si antes estábamos condenados por el pecado, ahora estamos justificados por la fe. Y esta transformación no es solo una idea teológica, hay que vivirla. Pablo nos llama a abandonar la antigua forma de vivir y a abrazar una vida marcada por la santidad y la comunión con Dios. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que ya no tenemos que vivir con el temor de no ser suficientemente buenos. Dios ya nos ha aceptado, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. También significa que nuestra vida tiene ahora un propósito mayor. Si hemos sido salvados por gracia, entonces nuestra respuesta debe ser vivir de una manera que glorifique a Dios. Hasta ahora, hemos entendido que Pablo escribió la carta a los romanos para explicar que la salvación viene por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Ahora nos lleva a una verdad aún más profunda. Esta salvación transforma nuestras vidas por completo. Pero, ¿qué significa vivir como alguien salvado por la gracia? Pablo explica que la fe en Cristo no es solo un concepto teológico, sino un cambio radical de identidad y propósito. Cuando aceptamos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, sino libres para vivir según la voluntad de Dios, el poder transformador de la gracia. En Romanos 6:14, Pablo afirma, «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Esto significa que, antes de conocer a Cristo, éramos prisioneros del pecado, incapaces de cumplir plenamente la voluntad de Dios. Pero ahora, por la gracia, hemos sido liberados de este dominio. Esta libertad, sin embargo, no es un pase libre para vivir de cualquier manera. Al contrario, nos llama a vivir de una manera que refleje la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Pablo nos enseña que, al igual que Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos a nuestra vieja vida y resucitamos a una vida nueva con Él, según Romanos 6:4. Esto significa que somos libres de vivir de cualquier manera. Esto significa que ya no nos definen nuestros pecados pasados. Podemos resistir la tentación porque el poder de Dios vive en nosotros. Nuestra identidad está ahora arraigada en Cristo y no en el mundo. Esta transformación no ocurre instantáneamente. Es un proceso continuo en el que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. El conflicto interior, la lucha contra el pecado. Aún conociendo estas verdades, todo cristiano se enfrenta a un verdadero reto: la lucha contra la naturaleza pecaminosa. En Romanos 7, Pablo comparte un relato honesto de esta batalla. Porque lo que hago no es el bien que deseo, sino el mal que no quiero hacer, el cual sigo haciendo. Romanos 7:19. Aquí, Pablo describe el conflicto que siente todo cristiano. Aunque sabemos lo que es correcto, seguimos enfrentándonos a tentaciones. Esto se debe a que mientras vivimos en este mundo, seguimos cargando con nuestra vieja naturaleza humana. Pero hay buenas noticias. No tenemos que luchar solos. Pablo nos revela que la victoria sobre esta lucha no proviene del esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8. La victoria mediante la vida en el Espíritu. Si hay un capítulo que resume la grandeza de nuestra nueva vida en Cristo, ese es Romanos 8. Comienza con una poderosa afirmación. La victoria se logra mediante la vida en el Espíritu. Comienza con una declaración poderosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esto significa que si estamos en Cristo, ya no estamos condenados por nuestros pecados. Jesús ya ha pagado el precio por nosotros y ahora vivimos en libertad. ¿Y cómo se produce esta nueva vida?
a través del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos enseña la voluntad de Dios. Nos fortalece contra el pecado, nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios. Él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esto cambia completamente nuestra forma de vivir. Ahora ya no necesitamos buscar la aprobación del mundo, porque ya hemos sido aceptados por Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Al final de Romanos 8, Pablo nos presenta una de las afirmaciones más poderosas de las Escrituras. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Esta verdad es revolucionaria. No importa lo que enfrentemos, tribulaciones, desafíos, tentaciones, el amor de Dios por nosotros permanece inquebrantable. Si alguna vez te has sentido distante de Dios, recuerda, Él nunca se distancia de ti. Su amor no depende de nuestros fracasos o éxitos. Nos ama porque esa es su naturaleza. Romanos 8 nos invita a vivir con confianza, sabiéndonos amados, aceptados y fortalecidos por Dios. Esta seguridad nos impulsa al siguiente paso de la carta. ¿Cómo afecta esta transformación a nuestra forma de vivir en el mundo? Ahora que entendemos cómo la gracia de Dios transforma nuestras vidas, Pablo nos lleva al siguiente paso. ¿Cómo afecta esta transformación a nuestra forma de vivir en el mundo? La fe cristiana no es solo una creencia interior. Debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestras relaciones y en la forma en que tratamos a nuestros vecinos. En Romanos, Pablo nos enseña que la verdadera fe genera una vida de amor, humildad y servicio. Vivir como un sacrificio viviente. En Romanos 12, Pablo nos presenta una poderosa llamada. Por tanto, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que os ofrezcáis a vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Aquí Pablo está diciendo que nuestra respuesta a la gracia de Dios debe ser una entrega total. En el Antiguo Testamento, los sacrificios se hacían en el altar del templo, pero ahora el verdadero sacrificio no es un ritual, sino toda nuestra vida dedicada a Dios. Esto significa que cada elección, cada actitud y cada pensamiento pueden ser una forma de adoración. Pero, ¿cómo vivimos de este modo? La renovación de la mente. Pablo continúa diciendo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis gustar y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esto nos enseña que el mundo que nos rodea intenta moldearnos según sus valores, a menudo basados en el egoísmo, el orgullo y la búsqueda de estatus. Pero el cristiano está llamado a un camino diferente. La renovación de la mente tiene lugar cuando empezamos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios, y no desde la del hombre. Esto implica buscar la verdad en la palabra de Dios, en lugar de seguir opiniones pasajeras. Tener un corazón para servir, en lugar de buscar solo el propio beneficio. Amar al prójimo, aun cuando ello requiera esfuerzo y sacrificio. Cuando nuestra mente se renueva, cambia nuestra forma de vivir. Comenzamos a actuar con más paciencia, compasión y humildad. El amor, como marca del cristiano Pablo, dedica gran parte de Romanos 12 y 13 a explicar cómo esta nueva vida debe repercutir en nuestras relaciones. Que el amor sea sin hipocresía, aborreced el mal, aferraos al bien, amaos cordialmente con amor fraternal. Romanos 12, 9, 10. Aquí,
Pablo nos llama a vivir un amor genuino, un amor que no es solo una palabra, sino una actitud. Esto significa amar incluso a los que piensan diferente a nosotros. Tratar a las personas con respeto, independientemente de su posición social. Practicar el perdón, como hemos sido perdonados por Dios. En un mundo lleno de odio y división, este tipo de amor es la mayor prueba del Evangelio en acción. La importancia de la comunidad y el servicio. Pablo también enseña que cada cristiano tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Al igual que cada parte del cuerpo humano tiene una función específica, cada cristiano tiene dones y talentos que debe utilizar para edificar la iglesia y ayudar a los demás. Tenemos diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado. Si tienes el don de profetizar, úsalo en proporción a tu fe. Si tu don es de servir, sirve. Si es de enseñar, enseña. Romanos 12, 6, 7. El cristianismo no es un camino solitario. Hemos sido llamados a vivir en comunidad, ayudando y siendo ayudados. Si todos utilizamos nuestros dones para servir, la iglesia se convierte en un reflejo aún más poderoso del amor de Dios. La llamada a la paz y al perdón. Pablo también nos enseña cómo debemos tratar a quienes nos tratan mal. Si es posible, en la medida en que dependa de ti, vive en paz con todos. Romanos 12, 18. Nos desafía a no devolver mal con mal, sino a vencer el mal con el bien. Esto significa que, aunque seamos agraviados, no debemos actuar con venganza. Debemos confiar en que Dios es el juez justo y que se ocupará de todas las cosas en el momento oportuno. Esta actitud no es fácil, pero es un poderoso testimonio de la transformación que la gracia de Dios obra en nosotros. Esperanza inquebrantable en Dios. Por último, Pablo termina su carta subrayando la fidelidad de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Esta verdad nos da seguridad. Sean cuales sean los retos a los que nos enfrentemos, Dios tiene el control, y su plan para nosotros es mayor de lo que podemos imaginar. La carta a los Romanos nos invita a vivir una vida diferente, una vida guiada por la fe, la gracia, el amor y la esperanza. Y ahora que conoces este mensaje, la pregunta sigue siendo, ¿cómo responderás a esta llamada?